Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Fondo para que no caigas. En esta ocasión estamos en Tecámac, en el Estado de México, al norte de la entidad, y venimos aquí porque recién, hace un mes aproximadamente, inauguraron este centro de atención primaria a las adicciones aquí en Tecámac. Y es un centro importante porque ayuda a la gente que tiene algún problema pues a atenderse, y otros más que todavía no caen en eso, pero aquí tienen información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Mucha chamba? ¿Sí? Bueno, pues comenzamos. Esto es Fondo para que no caigas. Esto es Fondo para que no caigas. Recuerde que usted en casa también tiene una participación importante a través de este programa. Ahí está el correo electrónico, está el Twitter y el Facebook para que usted se ponga en contacto con nosotros. Comenzamos. Estamos en Tecámac, en este centro de atención primaria a las adicciones que fue inaugurado hace exactamente un mes, el 4 de agosto del 2014. Y bueno, pues está el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la señora Mercedes Juan, secretaria de Salud, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, y Rocío Díaz Montoya, la presidenta municipal constitucional de Tecámac. Es un centro, una clínica que ayuda a prevenir precisamente las adicciones. Y bueno, pues aquí estamos con las autoridades de este centro. Claro, Alonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir, muy bien, a tus órdenes. Oye, pues bien este centro, ¿no? Sí, lleva poco tiempo. Llevamos poco tiempo, de hecho llevamos apenas un mes. El Centro de Atención Primaria a las Adicciones fue inaugurado el 4 de agosto y tiene como propósito brindar atención en materia de prevención a toda la población aquí de Tecámac. Dime una cosa, Alonso, Tecámac es un municipio importante al norte de la entidad. Hay mucha gente, muchos jóvenes. ¿Hay un problema de consumo en este municipio, en esta región? De hecho, hay que recordar que de acuerdo a las encuestas nacionales, la prevalencia de consumo de sustancias se está incrementando, sobre todo en los jóvenes. Aquí en el municipio de Tecámac tenemos alrededor de 365,000 habitantes, de los cuales 91,000 son jóvenes que tienen entre los 15 y 29 años de edad y son la población de riesgo que más llega a tener problemas de consumo de sustancias. Y mucha gente viene a pedir información porque algún familiar está en esos problemas. ¿O cómo les ha ido en este mes? Afortunadamente ha habido muy buena recepción por parte de la gente aquí en la comunidad. Y pues bueno, tenemos hasta ahorita 109 personas que han venido a pedir informes en este mes. Ya llevamos más de 20 consultas de primera vez, 35 consultas subsecuentes. Hemos entablado comunicación y vínculo con más de 6 secundarias, con instituciones universitarias, con el Hospital General que queda aquí cerca. Entonces, para llevar apenas 30 días, yo creo que ha sido un éxito la implementación de este CAPA en esta zona. Fíjate, Alonso, que en este programa, en especial, vamos a hacer énfasis y vamos a distinguir entre un centro perfectamente bien puesto, regulado por las autoridades de salud para atender pues las adicciones, y también los centros que no están regulados, que son muchos y que en vez de ayudar causan más problemas pues al paciente. Precisamente, en el Estado de México tenemos 35 centros de atención primaria a las adicciones, pero como su nombre lo indica, es atención primaria, prevención, personas que pueden atenderse de manera ambulatoria. Cabe recalcar que en muchas ocasiones hay centros o establecimientos que integran a pacientes con problemas de adicciones y que no cuentan con ningún tipo de reconocimiento o verificación. Nosotros contamos ya con una base de datos de más de 200 establecimientos que brindan atención y con los cuales estamos trabajando, pero hasta ahorita el número de establecimientos que han conseguido un reconocimiento de apego a la normatividad, de una atención adecuada, es muy poco, porque continuamos con la capacitación y la orientación en este tipo de centros. Pues en este momento te invito a que veamos precisamente esta cápsula que tiene que ver con los centros de rehabilitación. La mayor parte de los centros de rehabilitación para personas con adicciones no cuenta con un registro oficial. Entre 2006 y 2012 se reportó la existencia de 560 establecimientos ambulatorios y 1,736 establecimientos residenciales para tratar a pacientes con adicciones, pero solamente 372
cumplían con la norma oficial para obtener subsidios. Así lo dio a conocer el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, el CENADIC. Los resultados son parte del Censo Nacional de Establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones. La mayoría de los anexos, granjas o internados no están registrados, así que no se sabe quién los atiende, cómo funcionan, si cuentan con especialistas, con médicos o con instalaciones dignas y condiciones de higiene. La mayoría de las granjas y los anexos funcionan irregularmente, sin ninguna supervisión y, por supuesto, sus resultados son cuestionables. Muchos de estos grupos se ostentan como parte de Alcohólicos Anónimos e incluso colocan el logotipo de AA. Integrantes de Alcohólicos Anónimos aclaran que ellos no cuentan con anexos. Esa no es su forma de trabajar, ya que sus terapias de apoyo son voluntarias. Así que es la piratería también un factor que se ha infiltrado en los centros de rehabilitación. En esos centros, sin ningún control, puede pasar cualquier cosa. Los internos se encuentran en malas condiciones, no hay higiene, hay hacinamiento, malos tratos, abusos, golpes o no les dan de comer. Procedimientos que se escapan de cualquier regla y de los derechos humanos, así como se escapan los internos que pueden luego de sufrir un encierro contra su voluntad. Pues cuando yo abrí la puerta, me quitaron las llaves y se fugaron todos. A ciencia cierta, nadie sabe exactamente cuántos anexos o granjas existen en nuestro país. Lo más importante es seguir trabajando en métodos de prevención y en tratamientos con especialistas certificados, porque sí, se puede salir adelante. Bueno, ahí está la cápsula de qué son los centros de rehabilitación. Es muy importante que usted en casa identifique perfectamente bien cuáles son esos centros, cuáles están regulados, cuáles están supervisados por las autoridades, porque luego uno puede caer en el peligro de llegar a otro centro que no está regulado y ahí la situación puede ser peor de como cuando llegó. ¿O no, Alonso? La situación, en ese sentido hay que ser muy incisivos, ¿no? Sí, de hecho hay que reconocer que hay muchos centros de tratamiento que tienen el propósito de brindar ayuda a través de modelos de ayuda mutua. Lamentablemente, en el propósito de poder ayudar a la gente, muchos de estos centros no cuentan con personal capacitado. Son adictos en recuperación, que llevan cierto tipo de modelos, pero que les hace falta este tipo de formación adecuada en ética, derechos humanos, tratamiento como tal. También hay que recordar que hay otros centros, yo no quiero decir que sea la mayoría, pero hay algunos otros centros que el objetivo es lucrar. Entonces, lo que llega a generar con este tipo de problemáticas es de que no se les brinda una atención adecuada a los mexiquenses. Es por esa razón que tratamos de trabajar con ellos. Hay centros en los cuales se identifican irregularidades y a través de regulación sanitaria se puede realizar, levantar una acta administrativa o bien buscar algún establecimiento que no cuente con las normas mínimas para brindar una atención de calidad. El trabajo es constante, hay centros que los cerramos en una calle y de repente ya en la casa de enfrente abrieron el mismo centro. Entonces es una situación difícil, complicada, que requiere de mucho esfuerzo. Afortunadamente también hay una gran cantidad de centros de este tipo que buscan acercarse a las autoridades para recibir capacitación, orientación. Hay algunos que ya cuentan hasta con un reconocimiento por parte de CENADIC para poder funcionar de manera adecuada. Es por ello que la población, a través de estos centros de atención primaria a las adicciones, se pueden orientar. ¿Qué es lo que sucede? Viene una persona que tiene un familiar que tiene una adicción, es valorado por nuestro personal calificado aquí, tenemos psicólogos, médicos, terapeutas, especialistas, se identifica la problemática y si se requiere un manejo residencial, se puede identificar establecimientos ya reconocidos o centros de internamiento ya reconocidos a donde se les pueda derivar para brindar una atención y recibir una atención adecuada. Ahora, mucha gente nos está viendo en este momento y quizá tenga ese problema de que algún familiar, alguna persona cercana, pues tiene un problema de adicción a las drogas o a alguna sustancia legal o ilegal, vaya. ¿A dónde acudir para saber exactamente pues que van a ser bien atendidos y bien recibidos y por profesionales sobre todo? Lo que pueden hacer es marcar el 01800-911-2000, es un número telefónico, una ala nacional en donde les informan cuál es el centro de atención primaria de las adicciones más cercano.
Aquí, por ejemplo, en el CAPA Tecámac pueden venir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a recibir informes. Se les brinda la atención de manera completamente gratuita. Entonces, llamen el número telefónico o acérquense a su centro de atención primaria a las adicciones para brindar la información que requieren. Bueno, pues si me invitas a pasar, claro que sí, a ver cómo está. Las principales conductas de riesgo son favorecidas por el consumo de drogas, incluyendo el alcohol. El cerebro es la parte más compleja y delicada del cuerpo. De él dependen los sentimientos, la manera de pensar, los recuerdos, nuestro mundo interior y la capacidad de relacionarnos con los demás y de medir nuestro alrededor. Las drogas inciden directamente sobre él y afectan su funcionamiento. Es entonces que se presentan conductas que de otra manera no se dispararían. Las drogas actúan sobre el sistema límbico que se ubica en la zona más interna del cerebro. Provocan una sensación artificial de placer, pero el cerebro no está preparado para recibir tales estímulos. El consumo repetido de drogas o a veces la intensidad de una sola toma afecta el funcionamiento del sistema límbico y de esa manera comienza el proceso de adicción. Eso afecta otras zonas del cerebro y entonces se pierde el control racional de la conducta y la adicción finalmente se establece. Nuestro cerebro es una máquina perfecta, pero con drogas merma su capacidad y se daña. Estás viendo Fondo. Entra ahora a radio y TV mexiquense.mx. Encuentra toda nuestra programación, noticias, videos, contenido extra y transmisiones en vivo de radio y televisión. Conéctate ahora desde tu computadora o dispositivo móvil y quédate con nosotros. Una de las mayores preocupaciones para una madre es el riesgo de que su hijo tenga problemas de adicción a las drogas. Pero en un caso así, ¿qué pasos hay que seguir? De acuerdo con los especialistas, se debe buscar ayuda. La forma de salir de una adicción es mediante terapia. En algunas ocasiones basta con psicoterapia y otras, dependiendo de la sustancia y de la gravedad de la adicción y de la propia personalidad del adolescente, es necesaria la medicación. Se debe hablar con el adolescente para que un tratamiento contra la adicción funcione. Es fundamental que el adicto reconozca que lo es y que quiera curarse, situación que no es fácil. Hay que ser pacientes y en todo caso, los padres deben asistir antes a una terapia para poder ayudar a su hijo. En cualquier caso, es básico el apoyo que se le brinde al hijo, la comprensión. Hay que saber mantenerse firme. Ese apoyo y comprensión no deben ser debilidades ni permisos, es no ceder al chantaje. Los padres deben tener claro que su hijo es un enfermo. En consecuencia, hay que saber tomar decisiones difíciles cuando la situación es insostenible y cuando los hijos se niegan a aceptar que tienen una enfermedad y que deben atenderse. Con esas decisiones y con el apoyo de una terapia, los padres pueden hacerle ver al hijo que necesita ayuda. Esto no implica dejarlo solo, pero a veces las personas con una adicción deben tocar fondo para comprender su condición. En todos los casos, es fundamental la ayuda de un experto. Bueno, seguimos aquí en Fondo para que no caigas y vamos a ver precisamente una de las dinámicas que se hacen en este centro de atención primaria para combatir las adicciones en Tecámac. La primera habilidad va a ser la de socializar, escuchar, observar y después hablar. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna comunicación, digamos, un poco mala con su hijo? Que finalmente a veces la comunicación entre padres e hijos se distorsiona, porque nosotros hablamos un lenguaje y a lo mejor ellos, por su edad y por las redes sociales, todo eso, están hablando como en otro lenguaje.
Aquí vamos a desarrollar esas habilidades para poder identificar y para poder mejorar esta comunicación con los jóvenes. La segunda habilidad es la habilidad de pensamiento, para poder elegir, poder discernir entre una buena opción y una mala. Por ejemplo, cuando los niños tienen contacto con una sustancia que provoca alguna adicción, poder ellos decir que no, o poder diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Que como padres tenemos desde casa enseñarles esos valores y esas habilidades. Este taller es para eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre las habilidades que vamos a manejar? Bueno, a mí sí me gustaría saber qué es la forma en la cual ustedes manejan a los jóvenes. O sea, desde que llegan, ¿qué es lo que ustedes hacen para que el joven se sienta seguro, tranquilo? Porque muchas veces es esa cuestión de que sienten que a dónde vienen, o sea, no saben a dónde vienen. Entonces, ¿qué sería la labor que ustedes hacen? Bueno, primeramente es aclarar lo que nosotros le vamos a otorgar, el apoyo que vamos a otorgarle, preguntarle al joven cuál es la duda que tiene, aclararle el panorama básico de lo que está sucediendo y pues bueno, de alguna manera hablar en su idioma, ¿no? Como joven. Hay que estar muy actualizados, hay que llegar de esa parte de jóvenes para que nos puedan entender y nosotros podamos también tener la confianza de decirlo, sus inquietudes, sus dudas y poder aclarar. Tenemos un taller que se llama Mitos y Realidades de las Drogas. Hay muchos mitos y hay realidades, ¿no? Entonces vamos a empezar de alguna manera a decirle lo que es la realidad de consumir esta sustancia y cuál es el mito, ¿no? A veces es muy popular el consumo de cierta sustancia, a veces se vuelve una moda y pues lamentablemente estas modas aparentemente tienen consecuencias físicas y pues por obvio consecuencias sociales. Perdón, ¿ustedes son el primer contacto con el paciente o con la familia del paciente? ¿Es aquí donde es el primer contacto? ¿Y les cuesta trabajo, por ejemplo, que los pacientes o las personas que van a recibir esta atención, esta ayuda, les digan a ustedes la verdad? A veces, en ocasiones sí, quizás por el miedo de no ser etiquetados, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta cápsula aquí en fondo para que no caigas, sobre el glosario de las granjas y estos centros de rehabilitación que no están debidamente regulados. Según especialistas de AA, los anexos operan en las ciudades y las granjas en el campo. Son supuestamente centros de rehabilitación, generalmente sin registro. Encierran contra su voluntad a las víctimas de las adicciones, casi siempre con el consentimiento de los familiares, quienes ignoran las condiciones de rehabilitación. Lo primero que hay que identificar es si existe un registro oficial, si cuenta con especialistas y si tiene todos los servicios y condiciones de higiene. Ahí está la información. Es muy importante saber distinguir entre cuáles están bien regulados, cuáles son asistidos por profesionales y cuáles son unos charlatanes los que atienden en ese lugar. Aquí estamos en el Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, ubicado en Tecámac, en el Estado de México, y estamos aquí pues en una de las sesiones en donde asiste gente de la comunidad. No precisamente son jóvenes que están aquí porque tienen alguna adicción, pero están interesados en conocer la información que aquí se brinda. ¿Ustedes conocen bien qué son las granjas y los anexos, por ejemplo? Pues puede que se digan muchas cosas de esos lugares. ¿Qué has escuchado tú? Pues yo he escuchado algunas anécdotas de algunos amigos que tratan mal, o que te dejan sin comer, te hacen cosas malas. ¿Y con qué objeto te platicó tu amigo? Pues mire, le dejan sin comer, dicen que los bañan con agua fría, sí, que los dejan encerrados, no los dejan ver a sus familiares. ¿Y tú, por ejemplo, conoces algún caso o qué has escuchado de estos lugares? Okay, en este caso, como dice mi compañero, se dicen muchas diferentes tipos de cosas, los dejan sin comer, a veces sin bañarse. Yo creo con la finalidad de que valoren o algún tipo de idea parecida, pero en este caso, en este tipo de centros, nos ayudan mucho en lo cual es de la prevención, para prevenir
ciertos vicios. ¿Tú has oído de los anexos y de las granjas? Pues sí, bueno, yo he escuchado nada más algunas cosas malas, igual de lo que les hacen sus castigos. ¿Y por qué hacen esos castigos? Bueno, nosotros creemos que es como una forma de rechazar esa conducta del consumo. Pero ¿a poco echándoles agua fría y dejándolos sin comer? Sí, como son personas que no están preparadas, no saben cómo manejar ese tipo de pacientes. Inclusive pues los manejan a todos generales, ¿no? Igual y ni siquiera se dignan a ver la historia de vida de cada paciente, que es lo que nosotros aquí hacemos para dar un tratamiento adecuado y que sea adecua a las necesidades que ellos están presentando. ¿Usted considera que es importante que, por ejemplo, estas personas que, pues, por alguna razón llegaron a estos centros o más bien a estas granjas, pues denuncien? Sí, yo creo que sí es importante para que esto deje de suceder, porque si la persona va por una ayuda y al contrario recibe agresiones y maltratos, pues bueno, yo creo que el consumo se incrementaría en lugar de disminuirlo. Bueno, vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con la vida en las granjas y en los anexos. Desde afuera parece una casa común, como en cualquier calle, pero nadie se imagina lo que ocurre adentro. Venden su imagen como centros especializados en la rehabilitación de personas con problemas de adicción al alcohol y a todo tipo de drogas, pero no tienen reconocimiento, y lo que sucede detrás de esas paredes puede convertirse en algo tan grave o peor que la misma adicción. Algunos los llaman anexos o granjas, otros prefieren referirse a ellos como cárceles. Allí, quien entra no se sabe si saldrá o cómo lo hará. En varias ocasiones se ha denunciado toda clase de abusos, malos tratos y a veces estos casos son conocidos a nivel nacional. Es importante mencionar que estas personas vivían hacinadas, todos dormían, los 70 y tantos dormían en un solo cuarto. Las condiciones son insalubres, los baños son prácticamente públicos. Teníamos menores de edad que estaban trabajando en este lugar y entonces estamos también por ese lado fincando responsabilidad. Así explicaba la noticia José Gil García, entonces fiscal de Coajimalpa. Habían liberado a 75 personas de un anexo. Pero casos como ese siguen ocurriendo. A finales de julio de 2014, en Ixtapaluca, Estado de México, 44 personas fueron liberadas de un centro de rehabilitación para gente con problemas de alcoholismo y drogadicción. 7 eran menores de edad. En el operativo participaron elementos de la Marina, de la Procuraduría de Justicia Mexiquense y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se detuvo a 5 sujetos como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad. Los adultos rescatados fueron remitidos al Centro de Rehabilitación e Integración Social del Estado de México en Valle de Chalco. Los menores de edad fueron enviados al DIF. Se ha establecido a nivel nacional e internacional que el derecho a la libertad es uno de los derechos fundamentales que deben de respetar no tan solo las autoridades estatales, sino precisamente todos aquellos particulares, incluyendo los organismos o centros de rehabilitación de adicciones. ¿Qué tanta rehabilitación se puede obtener cuando se pierde 2 veces la libertad? Primero ante las drogas y luego ante los anexos y granjas que no tienen reconocimiento por parte de ninguna autoridad. Son 2 encierros de los que es muy difícil salir. ¿Y es fácil convencer a un joven que, por ejemplo, que ya está muy clavado en la mona o en la marihuana o en se hace todo un trabajo terapéutico tanto con la familia como con el paciente, para que el paciente también tenga un apoyo, una red familiar y se sienta en compañía de los seres queridos, que la familia es lo más importante, que en este caso es lo que al paciente le ayuda a salir adelante. Bueno, de eso vamos a hablar después de la pausa. Esto es Fondo para que no caiga. Siga con nosotros.
Las drogas de diseño son aquellas que pueden ser sintetizadas o preparadas en un laboratorio a partir de compuestos químicos. Según su tipo, pueden producir efectos diversos imitando a las llamadas drogas naturales. Por eso se les llama también drogas de síntesis o de laboratorio. Son sustancias ligeramente distintas en su estructura molecular a las drogas de las que derivan, pero con los mismos efectos o incluso mayores sobre el sistema nervioso central. Contra la creencia popular, la evidencia científica demuestra que se trata de sustancias que producen daños cerebrales importantes. Su consumo constante genera problemas físicos y psicológicos. El término droga de diseño se comenzó a utilizar en los años 60 en relación a las drogas con fines recreativos y que podían diseñarse en laboratorios clandestinos para imitar los efectos de otras drogas cuyo tráfico era delito, además de que eran productos que por su estructura no estaban registrados como sustancias ilegales en esa época. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que México se ubica en el 10º lugar en consumo de alcohol por persona en América Latina. En primer lugar está Chile, con un consumo anual per cápita de 9.6 litros de alcohol puro por cada persona. En segundo lugar se ubica Argentina, con 9.3 litros al año. El tercer lugar es de Venezuela, con 8.9 litros de alcohol puro. Le sigue Paraguay con 8.8 litros. Brasil es quinto lugar con 8.7 litros por persona al año en promedio. Luego se encuentra Perú con 8.1 litros, Panamá con 8, Uruguay con 7.6 litros de alcohol puro, Ecuador con 7.2 es el noveno y México es el 10º con un consumo anual de 7.2 litros de alcohol puro por persona. La Organización Mundial de la Salud informó que la bebida alcohólica que más se consume en América Latina es la cerveza, con el 53%. En México, la más reciente encuesta nacional de adicciones coincide con estos datos. La cerveza es la bebida preferida de los mexicanos. La consume poco más de la mitad de la población masculina, esto es un 53.6% de los hombres, y la tercera parte de la población femenina, el 29.3%. En el caso de los adolescentes, el 17% de los hombres y el 11% de las mujeres consumieron al menos una vez altas cantidades de alcohol, y el 55% de las personas que han consumido alcohol comenzó a beber antes de los 17 años, el 39% inició entre los 18 y 25 años y solo el 5.9% comenzó después de los 25 años. Bueno, seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Estamos transmitiendo desde este centro de atención primaria en Tecámac, Estado de México. Este centro que fue inaugurado hace unas cuantas semanas y que da servicio a toda una comunidad aquí en el norte del Estado de México. Vamos a platicar ahora con la gente que trabaja aquí el día a día, el que recibe a los pacientes, el que recibe a las familias, para ver cómo es precisamente esta función. Vamos a ver, aquí es uno de los consultorios, aquí hay psicólogos, y hay especialistas importantes. ¿Se puede? Bueno, pues aquí estamos precisamente con ¿quién? ¿Quiénes son ustedes? Son psicólogas. Exacto, soy la licenciada Nayeli. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Soy la psicóloga Paola Silva. Muy bien. ¿Qué experiencias han visto ustedes aquí para atender a la gente? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Pues más que nada que empiezan a muy temprana edad. Han empezado con lo que es tabaco, alcohol, que son las principales sustancias que se les presentan, e inhalables. Hemos tenido personas que consumen inhalable a muy temprana edad. Entonces eso es lo que hemos detectado más en lo que se... Inhalables, ese es un problema muy grande, ¿verdad? Claro que sí, porque los encontramos además desde muy lo que jóvenes, es casa. muy niños, ¿no? Exacto. Tenemos la más joven, bueno, en este caso es 15 años, que ya consume inhalables desde hace 2 años.
Entonces, a los 13 años. A los 13 años comenzó con inhalables. Y el problema es que ahí el daño es irreversible a veces. Claro, ¿no? Que sí. Inmediatamente que a lo mejor y el cerebro entra en shock, ya no puede regresar en muchas ocasiones. Es un problema serio. Ahora, a lo largo de todas estas semanas, ¿ustedes sienten que pudieran mejorar en algo o se está trabajando perfectamente bien? Esto de acuerdo a las visitas que han tenido, no sé, o lo que les han preguntado la gente que vive aquí, la comunidad. Pues no, estamos en constante capacitación, entonces creo que por el momento nos encontramos en un... Y por ejemplo llega el paciente, ustedes son psicólogas, llega el paciente y se sienta aquí con ustedes. Así es. ¿No? Aquí. ¿No? ¿Y no creaste una barrera, por ejemplo? No, ¿O sí no. se abre el paciente? De hecho, yo lo que hago es que utilizo una silla y me siento cerca del paciente y trato bueno, tomo notas en caso de que sea necesario y converso acerca de su problemática. Muchas veces se comienza hablando de problemas generales o por el contrario, vienen hablando del tema del consumo y después vamos descubriendo poco a poco que las problemáticas van en otros aspectos. ¿Cómo por ejemplo, cuáles? Si tenemos, en el ejemplo de la chica de 15 años, podemos indagar acerca de su historia familiar, acerca de con qué personas convive, en qué tipo de contextos se desenvuelve, por ejemplo, si va a la escuela, si no, la forma de crianza de los padres, si son padres que están pendientes de ella, si los padres viven juntos o están separados, las cuestiones económicas. Y en base a todo lo que has visto o lo que han visto ustedes, ¿hay mucho problema, por ejemplo, de divorcio? Por ejemplo, encontramos muchos factores de riesgo asociados a temas de separaciones de los padres, ya sea divorcio, separación, padres ausentes, tipo de violencia, algunos tipos de violencia, a veces psicológica, que no necesariamente es física, sino que también tiene que ver con la negligencia, ¿Cómo qué? con el no poner atención a los chicos respecto a cuestiones de horarios, ver con qué personas se relacionan, yo qué sé, cuestiones muy generales. También en el tema de académico, por ejemplo, que los padres no se interesan porque los chicos tengan un rendimiento académico concreto, les dicen, bueno, tienes que ir a la escuela, pero no se centran como en tener una atención integral desde la alimentación, los horarios de salidas, el tipo de amistades con las que se relacionan. Entonces, a veces esta ausencia, esta negligencia, permite que los chicos tengan acceso de un modo u otro a determinadas situaciones. Por ejemplo, los inhalables. Estamos hablando de sustancias que son accesibles a nivel económico. Puede ser que el chico no tiene a la semana no tiene un gasto concreto, pero tiene la posibilidad de asociarse o relacionarse con otro conjunto de chicos que sí tienen acceso y conocen este tipo de sustancias y no les implica un gasto económico excesivo. Entonces, ese es otro factor de riesgo, el que experimentan al lado de las personas que son sus iguales. Y la falta de atención de los padres es la que lleva a que el factor de riesgo se potencialice, ¿no? Entonces, hemos visto casos de este tipo que comienzan con un tipo de sustancia, que puede ser alcohol, tabaco, y ya en un momento dado, de manera experimental, consiguen relacionarse con personas que tienen estos mismos hábitos bajo las mismas circunstancias familiares, bajo las mismas circunstancias sociales, y a partir de eso se genera una problemática mayor. Nuestro trabajo consiste en detectar ese riesgo y hacer intervención temprana, precisamente. Tratar de indagar si el paciente viene porque consumió una vez o dos veces o que no ha sido continuadamente a lo largo del tiempo, tratamos de detectar ese factor de riesgo y a partir de ello pues generar intervenciones que eviten una adicción. Ahora, es muy importante que tanto el paciente, en este caso, pues el joven o la jovencita, pues se sienta en una atmósfera de confianza para que ella pueda soltar lo que tiene por dentro y la causa de su adicción. Los papás, ¿ustedes invitan a los papás o los jóvenes vienen solos o cómo le hacen? ¿O lo traen por la fuerza? ¿O cómo se trabaja esto? Bueno, en principio una vez que nosotros hacemos una detección, por ejemplo en escuelas, hacemos un tamizaje que consiste en una evaluación estadística, definimos el nivel de riesgo en el que se encuentra el paciente y a partir de ello solicitamos a los padres una orientación, que vengan a una orientación aquí a CAPA para poderles mostrar en qué situación se encuentra su hijo.
Si son menores de edad, siempre tienen que venir acompañados, generalmente por la misma persona, para evitar cualquier tipo de fuga de información, que no se dé a conocer la información concreta o que no se comprenda. Tiene que venir alguien de la familia y bueno, generalmente se hace así, se captan así los pacientes a través del trabajo comunitario. Muy bien. ¿Tú conoces a Jackie Chan? ¿Te suena? Sí, claro. Sí, es un gran actor, ¿no? Por supuesto. Karateka. Sí, bueno, sí. pues fíjate que tiene un problema muy serio. Resulta que a su hijo lo descubrieron consumiendo drogas con otras personas en su casa. Esto sucedió en China. El niño puede estar condenado a muerte o cadena perpetua. Esto es lo que pasa en China por consumir las drogas. Chan Kong-sang nació en 1954 en Hong Kong. Es mejor conocido como Jackie Chan y hoy enfrenta su pelea más importante. Ha hecho de todo en el cine: doble, comediante, acróbata, actor, guionista, productor, director. Ha actuado en más de 100 películas y la primera que lo marcó fue Operación Dragón en 1973. Apareció muy brevemente. Era uno de los hombres que atacaba ni más ni menos que a Bruce Lee. Así recuerda ese momento Jackie Chan. The best story for me, I think, when I was young, doing Under the Dragon, fighting with Bruce Lee. And I was behind the camera, waiting. I just see Bruce Lee, then I just run up, then he boom, pa. Suddenly, my eyes all black because he just one stick right on my head. Pa! He missed it, but I do nothing. I just and I just felt, a little dizzy. But it's okay. I look at Bruce Lee. Bruce Lee doesn't do anything. He look at everybody and keep acting, turn around, back until the director say, cut. Then he just throw the two sticks, just turn around. Oh my God. He run to me and lift me up. I'm sorry. And actually I'm not paying anymore because, young guy and me, very tough. But suddenly, I don't know why, I just pretend very painful. I just want Bruce Lee hold me along as he can. I said, during the whole day, every time he look at me, like this, I said, okay. And I think that's the best moment. And somehow he ran to me, what's your name? I said, my name, Jackie. What style are we learning? I said, Southern style. Oh, okay. Then talk to me, Jackie, huh? Jackie, ok. Ese mismo año, en 1973, murió Bruce Lee y Jackie Chan era visto como el posible sucesor del rey de las películas de las artes marciales. Esa idea no le gustó a Jackie y creó su propio estilo, seducido por la comedia. Y entonces llegó el éxito. Pero hoy, Jackie Chan enfrenta su peor historia, la de su hijo Jaycee Chan. Nice to meet you, yes I do, but the time to say goodbye is coming soon. So I'll be brave and sing this song to you, right here, right now, oh yeah. Jaycee es cantante y también actor. A mediados de agosto de 2014 fue detenido por la policía de Pekín por consumo y posesión de drogas. También fue arrestado el actor taiwanés Kai-ko, quien ofreció disculpas y enfrenta una pena menor. Esto fue lo que dijo Kai-ko. 我做错事，我很担心很多事情，但是我相信我的家人和朋友一定比我还要担心。我觉得心很痛，所以我想向他们说抱歉。 Sin embargo, Jaycee Chan
está en mayores problemas ya que fue en su vivienda donde consumían marihuana. Y el hecho de que alguien permita en su casa que otra persona consuma drogas está tipificado como delito grave. Tanto que la noticia que dio la vuelta al mundo fue la posibilidad de que Jaycee Chan pudiera pagar con cadena perpetua o hasta con la pena de muerte. Dos situaciones que harán que 2014 quede para siempre marcado en el calendario de los Chan. Así las cosas en China. Jackie Chan enfrenta la más difícil de sus peleas. Apenas en 2009 lo habían nombrado embajador en la lucha antidrogas del gobierno chino. En su cuenta de Weibo, que es la red social equivalente al Twitter en China, Jackie Chan expresó que se siente avergonzado, que tiene un inmenso dolor como padre. Agregó que la madre de Jaycee está destrozada y le pidió a los jóvenes que aprendan la lección y que se alejen de las drogas. Escribió también en su cuenta de Weibo que cuando se hace algo malo hay que asumir las consecuencias, pero está dispuesto a afrontar el futuro con su hijo y ofreció disculpas por su comportamiento. En lo que va del año, al menos 9 actores de cine y la televisión china han sido detenidos por casos de posesión, consumo o por organizar fiestas en las que hay droga. El presidente Xi Jinping emprende una batalla en la que ha criminalizado el consumo de drogas. El gobierno chino explica en el Diario del Pueblo que ha puesto en marcha una serie de medidas para erradicar definitivamente las drogas. Destaca la prohibición del comercio, el cultivo, consumo y procesamiento de drogas. Se controla el suministro ilegal de estas sustancias y al mismo tiempo se previene su abuso. Se prohíben y se reprimen todas las actividades ilegales vinculadas con las drogas. La política de China, sin embargo, parece endurecer más las sanciones que las mismas campañas de prevención. Y Jackie Chan y Jaycee Chan lo supieron al enfrentar el mayor reto de su carrera. Los jóvenes son los principales consumidores de las drogas de diseño. Las pastillas se consumen con mayor frecuencia en fiestas o los fines de semana y en compañía de amigos. Muchos usuarios consumen estas pastillas simultáneamente con marihuana, alcohol y tabaco, lo que incrementa el riesgo muchas veces ignorado por los jóvenes. El éxito de estas pastillas es que su presentación es atractiva y cómoda. Además, muchos creen que, por ejemplo, el éxtasis no es una droga y no genera mayores daños. Y el efecto que producen este tipo de drogas es de autoconfianza, de estado de alerta, de mayor resistencia y energía, de vitalidad, mejor rendimiento físico. Por el momento, vuelve a la gente aparentemente más sociable, desinhibida y con mayor autoestima. Por supuesto, el efecto solamente es pasajero. Estas drogas suelen ser llamadas MDMA, éxtasis, tacha, molly. En el caso de la ketamina también se le llama Special K o simplemente K. Las metanfetaminas son nombradas meta, met, cristal, speed, ice. O Beni, dextro y DXM en el caso del dextrometorfano, o éxtasis líquido para llamar al GHB. Las drogas de diseño se elaboran en laboratorios clandestinos sin condiciones de higiene. Por eso la pureza de la droga es dudosa. Las impurezas pueden aumentar aún más el riesgo. Muchas de esas drogas se mezclan con sustancias que jamás consumiría nadie. Todo por aumentar su potencia y generar más ganancias para los criminales. Hay pesticidas, anticongelantes, destapacaños, solo por mencionar algunos. Bueno, pues aquí en Fondo para que no caigas, el propósito de este programa es dar mucha información para que ustedes, jóvenes, ustedes niños, en algún momento piensen, bueno, si yo le entro a las drogas, estas son las consecuencias y tengan la información debidamente bien complementada. Volvemos.
La prevalencia del consumo de cualquier droga en México pasó de 1.6% de la población en 2008 al 1.8% en 2011. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la marihuana se mantiene como la droga de mayor consumo en México. Representa el 80% del consumo total de drogas. La prevalencia de consumo de marihuana es del 1.2% de la población de entre 12 y 65 años. La prevalencia del consumo de cualquier droga es del 1.6% de la población adolescente entre los 12 y 17 años y es del 1.5% cuando se refiere a drogas ilegales. El consumo de marihuana es el más prevalente en este sector con el 1.3%. Todo consumo de drogas tiene riesgos. Informarnos nos ayuda, conectarnos con nuestros hijos, mucho más. Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la República. Bueno, es la campaña que se está haciendo en Uruguay. Ustedes saben que en Uruguay recién se aprobó la distribución y el consumo de la marihuana en todo el país y esto ha ocasionado muchos problemas en esa región del mundo. Pero el debate continúa. Pero por lo pronto aquí el mensaje es importante. Aunque la consumas, aunque esté legalizado, el daño en la salud sí existe y es muy peligroso en caer en otras desgracias. Alonso, pues quiero agradecerte de verdad que nos hayas permitido conocer este centro que recién fue inaugurado y que da servicio a toda esta comunidad en Tecámac, en el Estado de México. ¿Por qué lo pusieron aquí? ¿Por qué decidieron ponerlo aquí? Hay que recordar que dentro del estudio y el diagnóstico que realizamos de las comunidades identificamos las zonas de riesgo. Los 34 centros de atención primaria restantes los ubicamos en zonas donde hay una mayor densidad poblacional, donde hay una mayor cobertura, donde hay una mayor problemática. Pero también sabíamos que la región de Tecámac es una región que quedaba lejana de otros centros de atención primaria. Es por ello, de hecho, el más cercano está en Ecatepec. Es por ello que nosotros decidimos que Tecámac era una zona donde requería un centro específico para su población, para identificar los riesgos e identificar también las estrategias que se deben implementar a los pobladores de Tecámac en específico. Es un terreno grande, me imagino que con el tiempo se puede ir pensando también en hacer un centro de internamiento. Claro, ¿Esa de hecho, es la idea? La idea es identificar las zonas donde son necesarios centros de internamiento. Obviamente nosotros realizaremos el diagnóstico de la comunidad y veríamos en qué zonas es donde realmente se necesita y se verían beneficiados. Algo muy importante que nos pregunta mucho la gente aquí, ¿recién a puros jóvenes o de todas las edades? De todas las edades, desde los 12 años hasta los 65 años se aceptan aquí, obviamente. ¿Y si hay niños de 9 ya con el problema, por ejemplo? Cuando ya hay niños menores de edad que requieren una atención, los podemos canalizar a centros de atención especializados como son el Hospital Psiquiátrico Infantil u otro tipo de atención específica. Nosotros nos enfocamos a la población blanco que son de 12 años hasta los 17 años. Otra pregunta común es, ¿aquí cobran? No. Nada. Completamente gratuita la atención de adicciones en Ninguna condición. Ninguna Nada condición. más que vengan y que se abran. Voluntario. Esa es la condición que colocamos. Que quieran realmente rehabilitarse, atenderse y nosotros para eso estamos. El gobierno para eso está. ¿Cuántos casos de éxito? Sé que el tiempo es poco, pero ¿ha habido casos de éxito? Gente ya que sale, pues no de por sí curada, porque es un problema de no curarse, pero sí de salir rehabilitada. Es muy difícil valorar el porcentaje de casos de éxito porque como nosotros nos enfocamos a la población en general, muchos vienen y apenas empiezan con el consumo y los logramos detectar a tiempo para evitar que evolucione a una adicción. Entonces, sí, la prevalencia que tenemos de casos o de atenciones concluidas está arriba del 40% concluidas, pero hay que recordar que muchos de ellos vienen son familiares que no tienen un consumo, pero que reciben una atención aquí. ¿Se maneja la discreción aquí? Por supuesto, es completamente anónima la atención, confidencial y se deben sentir muy seguros de estar aquí.
Bueno, nada más si nos recuerdas a dónde pueden llamar para tener más información. Claro que sí, es el 01800-911-2000. Es una alada nacional en donde pueden llamar por teléfono y les brindaremos la atención que requieren. ¿Y cuántos centros de atención primaria hay aquí en el Estado de México? Tenemos 35 centros de atención primaria en el Estado de México. Somos la entidad federativa que tiene más centros de todas las demás entidades federativas. Pues así hemos llegado, Alonso, de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y así llegamos al final de este programa A Fondo para que no caigas. Yo los espero la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.